Muchas gracias a la Inter-American Dialogue y a la UPC por esta invitación a participar en este foro interesante. Bueno, yo lo que quería, digamos, poner en relieve es que con Castillo llegaron al poder las economías ilegales, informales, ilegales sobre todo, y las izquierdas radicales, particularmente el Movadef, ¿no? A través del FENATE. Y bueno, también un amplio sector, digamos, un amplio sector rural y andino que se ha sentido representado en Castillo y que ha sido hábilmente, digamos, movilizado por estas izquierdas radicales. Y digamos, la virulencia y la persistencia de las movilizaciones, de la insurrección que estamos viviendo ahora, reflejan en realidad la potencia de esas economías ilegales y de esas izquierdas, digamos, radicales, ¿no? Y de los sentimientos de agravio, digamos, hábilmente movilizados por la izquierda. Eh, Rápidamente, una breve revisión de lo que significan las economías ilegales, la informalidad. En el tema del oro, la minería ilegal de oro, por ejemplo, representa aproximadamente el 40% de las exportaciones de oro, es decir, en este momento más o menos 4.000 millones de dólares, ¿no? Y se sabe que las plantas procesadoras de oro, medio informales, medio formales, aportaron a la campaña de Castillo en la segunda vuelta, ¿no? Llegaron con Castillo entonces de alguna manera al poder compraron impunidad en la fiscalización, es decir, que se anule en buena cuenta la fiscalización a las actividades de la minería ilegal, ¿no? Y estas plantas procesadoras incluso, por ejemplo, financian invasiones, no solamente movilizaciones, están financiando ahora las movilizaciones, pero también financian movilizaciones de mineros informales o ilegales en las concesiones formales. Entonces, viven, estas plantas procesadoras le compran, habilitan, financian a la minería informal y luego y le compran por lo general a vil precio. Entonces, para ellas es un gran negocio la minería informal y por eso, digamos, en la medida en que han estado en el poder gozando de una ausencia de fiscalización, ahora reaccionan como reaccionan, ¿no? Financiando, dando logística a las movilizaciones. Notemos también que, por ejemplo, las rondas campesinas de La Libertad, Cajamarca y Piura, que fueron los que apoyaron a Castillo, pues ellas rechazan a las empresas mineras formales, ¿no? Rechazan belicosamente a las empresas mineras formales. Y no es casualidad que, digamos, el mayor volumen de minería ilegal de oro esté concentrado en Madre de Dios y en Puno, que son los dos lugares más irreductibles, son el epicentro un poco de toda esta insurrección, ¿no? Y respecto de las izquierdas radicales, aquí hay que decir que los herederos de Sendero Luminoso en el Movadef prácticamente son en este momento la organización más fuerte en la izquierda, ¿no? Han desplazado al resto de las izquierdas. Y claro, ya no hay lucha armada, pero estos herederos conocen las tecnologías de la guerra que las están usando ahora, y hay un plan conocido, publicado en 2008, aprobado en 2008, plan de construcción del partido, donde se decide precisamente formar el Movadef. ¿Para qué? Dice ahí, para organizar las masas en los diferentes frentes, infiltrándose en los gremios, creando organismos generados. De hecho, hay como 20 organismos generados, ya, y hay 68 comités del Movadef en varias regiones, principalmente justamente de la Sierra y la Sierra Azul, y el lugar, en la región donde más comités del Movadef hay, es en Puno, precisamente, no es coincidencia, ¿no es cierto? Tiene vinculaciones, por supuesto, con la minería ilegal e informal, y en fin, recordemos que Castillo lo primero que hizo cuando llegó al poder fue legalizar al FENATEP, que es el organismo generado en el sector magisterial por el Movadef, ¿no? Y nombró a ministros, prefectos y subprefectos que habían miembros del Movadef y del FENATEP, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, alentó a la minería informal y a la actividad cocalera, ¿no? Decíamos, ese sector llegó al poder con Castillo y de ahí la virulencia de las revueltas que tenemos, ¿no? Claro, uno se pregunta cómo así eh,
una posverdad, digamos, una narrativa falsa como la que fue el Congreso junto con la derecha y los poderes limeños, quienes derrocaron a Castillo, quienes dieron un golpe contra Castillo y no al revés. ¿Cómo es posible que esa narrativa en este momento sea creída más o menos por la mitad de la población, según una encuesta que se ha hecho? Y revela pues que en el Perú en realidad tenemos mundos paralelos, ¿no? Lo que tenemos es una gran fragmentación. Por un lado, no hay partidos políticos en el interior. En Puno, por ejemplo, no hay partidos políticos. No hay partidos políticos que conecten lo local con lo nacional. Los canales están rotos, los canales de representación están rotos. Y entonces en provincia tienen monopolio del verbo, el monopolio de la narrativa, estos sectores radicales, porque no hay interlocutores del otro lado, ¿no? Y no hay representación. Y la otra gran división, el otro gran mundo paralelo es la gran división entre lo que decíamos, el mundo formal y el mundo informal. Y lo que pasa es que el mundo formal, las leyes de Lima son leyes excluyentes, efectivamente. La minería informal existe porque no se pueden formalizar, porque las leyes son demasiado costosas, son incumplibles. Y entonces por eso es que de eso se aprovechan las plantas procesadoras para habilitarlas y viven de la relación comprándoles, digamos, a vil precio, ¿no? En teoría, el mercado y la democracia pues son integradores, ¿no es cierto? Incluso ahí donde hay mucho mercado se diluye, el mercado contribuye a diluir el racismo. Pero en el Perú ese efecto integrador del mercado ha sido muy severamente limitado por el costo de las leyes y de los reglamentos. Los emergentes, digamos, no pueden crecer más allá de cierto punto o deben desviarse hacia la ilegalidad para seguir creciendo. Entonces hay dos mundos, pues repito, ¿no es cierto? El mundo informal y el mundo informal. Lo que hay es una segregación legal, económica. Y claro, es cierto que el campesino andino no es verdad que esté muy, que el crecimiento económico no lo haya beneficiado, como le escuché decir a Aníbal. El sector que más proporcionalmente ha incrementado sus ingresos es el mundo campesino, como ha demostrado Richard Webb. El problema es que no puede crecer más allá de cierto punto porque la legalidad digamos, es demasiado onerosa. Y entonces ha surgido una clase rural, una clase media, una burguesía rural y urbana, pero emergente, pero informal. Y entonces, claro, necesitaríamos una revolución liberal para romper esa barrera. El problema es que en el mundo formal, la CGTP, por ejemplo, del Partido Comunista se opone a cualquier apertura a Doctor las clases Altaos, le queda informales. un minuto. Se oponen, gracias, a cualquier apertura a las clases informales y entonces las izquierdas en general afianzan ese apartheid económico, ¿no? Pero lideran las revueltas, sin embargo, ¿no? Ellas ayudan a generar, afianzan esa informalidad, esa barrera, pero lideran las revueltas contra ella. Es increíble. De otro lado, pues en la educación peruana tenemos 40, 50 años de patria roja, de maoísmo, y eso hace que ese capitalismo popular emergente en el Perú tan dinámico sienta que lo representa la izquierda radical y no una derecha popular, por ejemplo, que prácticamente desapareció con el fujimorismo, ¿no? Lamentablemente. Y entonces, en fin, estos son factores que están detrás de lo que estamos viviendo y que tendrían que encontrar una salida en una profunda revolución, una profunda reforma liberal, en un Estado meritocrático que nos permita salir adelante y una reforma política que restaure canales de representación con distritos electorales mucho más pequeños. En fin, hay un conjunto de medidas que habría que dar, pero que ojalá que no sea pues demasiado tarde.